Buenos días. En primer lugar, por supuesto, también queremos dar nuestras condolencias por el fallecimiento de quien fuera presidente de España, don Adolfo Suárez. Y bueno, pensábamos también pedir algo, pues, pero ya los organizadores pues, han hecho el homenaje debido. Bueno, yo voy a tratar de concentrar mi exposición en hablar sobre cómo veo la realidad de América Latina en términos de integración, darles alguna información general sobre el Petrocaribe, que yo creo que es en esta gira europea una de las cosas que más ha llamado la atención, ¿no? Un poco no hay el conocimiento adecuado de qué es eso y bueno, ahí se simplifica o no se conoce bien. Y en ese sentido ha sido muy productiva esta visita para eso. ¿Y por qué ALBA y Petrocaribe ahora juntos? Y después, quizás en las partes de las preguntas, pues estaríamos abiertos a cualquier comentario o pregunta de estos temas y también de temas de la política en nuestros países, incluyendo mi país de origen, Venezuela. Bueno, si yo les pidiera que ustedes cerraran los ojos un instante y se colocaran en el año 94, es decir, hace 20 años, se celebraba en la ciudad de Miami la primera Cumbre de las Américas. En esa Cumbre de las Américas se oficializó en una reunión de alto nivel presidencial el famoso Consenso de Washington, que consistía básicamente en la adopción de una concepción económica que, para darle, por razones explicativas, llamaríamos la visión neoliberal, que significaba el énfasis fundamental en la inversión, desde el punto de vista del Estado, un retiro del Estado, un proceso de libertad comercial paulatino. En términos de la democracia, se hablaba de una democracia representativa, pero también se aceptaba que era una democracia que tenía que ser consensuada y controlada por élites, entre las cuales estaban los partidos, pero ahora había otros actores empresariales, actores de los medios y la llamada sociedad civil. Y bueno, la promesa un poco era que no se iban a aceptar dictaduras militares del viejo cuño. Bueno, eso fue en el año 94. El presidente Clinton, recuerdo que el presidente venezolano en esa oportunidad era el doctor Rafael Caldera, un demócrata cristiano de la vieja guardia. E incluso para muchos de estos políticos de la otra generación en América Latina era difícil aceptar este modelo liberal, porque ellos habían sido formados básicamente en unos modelos distintos, tanto la socialdemocracia como la democracia cristiana, que eran las organizaciones que habían mantenido, digamos, el poder político. Bueno, ustedes abren esos ojos, cierran los ojos, los vuelven a abrir en el 2014 y pueden encontrarse que hubo una reunión en La Habana, Cuba, la cumbre de la CELAC en Cuba, no en otro país, que había una reunión de países latinoamericanos, entre ellos sin actores externos, que la agenda social se asumía de una manera completamente distinta y basta ver lo que fue el documento final de la CELAC, y es un documento que retoma mucho de lo que fue la crítica social precisamente al modelo liberal o neoliberal que existía. Por primera vez vemos nosotros en 50 años que no hay ningún país latinoamericano que directamente hostigue a la República de Cuba, por ejemplo. De hecho, la Cumbre de las Américas que se había celebrado un año antes en Colombia fue producto de una larga negociación. Esa cumbre no tuvo documento conclusivo,
porque más allá de las diferencias ideológicas que existían y que existen, no había la nueva visión que uno siente en América Latina, es que queremos estar todos y que no podemos permitir que se excluya algún miembro. Por eso es tan importante esa reunión de la CELAC que se dio en Cuba recientemente y que creo que nos da un poco la visión de unos nuevos tiempos en América Latina. Yo diría que mi primera reflexión, que tuve la oportunidad de hacerla en España en el breve tiempo que estuve representando a mi país, Venezuela, aquí, era que América Latina cambió. Decía yo con franqueza a algunos compañeros de los partidos políticos como el PSOE o el Partido Popular, que bueno, que cuando quizás iban a Venezuela no se encontraban con los interlocutores que ya ellos tenían, porque en los países andinos al menos hubo una transformación política radical, total, en cuanto a los actores políticos que están sobre la escena, y que yo llamaba la atención en el sentido de que era necesario establecer esos diálogos, esas comunicaciones. Hay otras fuerzas políticas en España que han hecho un esfuerzo mayor o que por razones de la identidad ideológica, como Izquierda Unida, por ejemplo, han tenido mayor relación allá. Pero no se trataba en todo caso de tomar yo ninguna posición frente a mis preferencias ideológicas, sino ver la visión de América Latina y de mi país, en ese caso Venezuela, con relación a España. Entonces yo creo que ese es el primer elemento. En 20 años, del 94 al 2014, hay una transformación de América Latina. Hay nuevos liderazgos, hay un debate intenso, se reafirman una serie de principios de la soberanía, la independencia, la agenda social se incorporó en el discurso político de manera determinante, incluso en los gobiernos que uno podría llamar de centro o de centro derecha. Hay una revitalización de la política, hay unos niveles de participación que jamás pensábamos nosotros que se podían hacer. En los países andinos del ALBA, por ejemplo, la cantidad de gente que se registró en las elecciones es gigantesca. Incluso yo creo que uno de los programas más importantes que se hizo contra la exclusión era darle identidad a los ciudadanos, porque lo que pasaba es que muchos ciudadanos no tenían identidad. No tenían documento de identidad, en consecuencia no participaban en elecciones, por ejemplo. Ahora, si eso pasó en esos 20 años, en el 2004 se reúnen en La Habana, Cuba, el presidente Castro y el presidente Chávez. Y dicen, bueno, que es necesario tomar alguna acción, porque no se trata solo de criticar el neoliberalismo, sino hay que plantear alguna alternativa. Y surge el ALBA como un conjunto de principios y de compromisos que firman dos gobiernos y dos líderes. Dos líderes que, más allá de las diferencias que se pueda tener con ellos, nadie duda la proyección de esos liderazgos. Y un liderazgo, expresión de un tiempo más largo hacia atrás, y un liderazgo más nuevo, más joven, que era el liderazgo del presidente Chávez. Bueno, eso que originalmente se vio hasta como motivo de risa, eso crear una organización que se llame el ALBA, la forma de hacerlo como una cosa flexible, bueno, generó ese tipo de cosas, pero hoy en día no hay duda alguna, y así es reconocido, no solo que es una institución que representa a un grupo de países muy importante, sino que en algunos temas sociales, de soberanía, de recursos naturales, de lo social y de la integración latinoamericana ha jugado un papel determinante. Estando en la CELAC me preguntaban algunos que si nos sentíamos mal porque entonces había una organización como la CELAC y nosotros estábamos en el ALBA, y le decía no, todo lo contrario. Lo que se planteó en el origen es que si queríamos tener una integración de toda la América Latina y el Caribe, tenía que ser lo suficientemente amplia para que todos estuvieran adentro. Y que se trataba de cómo tener una organización que pudiera dar unidad
en la diversidad. Entonces, yo creo que es una organización que puede decir que ha tenido éxito, bueno, que ayudó a mover los acontecimientos en estos nuevos tiempos y bueno, que está ahí como un grupo de países progresistas que democráticamente y con respeto plantean su posición política progresista en un marco mucho más amplio. Afortunadamente, la América Latina, como les digo, se movió, no digamos a la izquierda o a la derecha, no lo simplifiquemos quizás de esa manera, o no simplificarlo, pero quizás eso genera un tipo de reacción. No, lo importante es la agenda, y la agenda de los temas finalmente. Y en la agenda de los temas claramente hay una reafirmación de la soberanía, de la independencia, de lo social, de la inmensa deuda social, de que si queremos nosotros tener estabilidad entre nosotros mismos, tenemos que integrarnos, y si queremos tener peso en el mundo, tenemos que integrarnos. Solo para darles un detalle de la CELAC. Ahora tenemos los acontecimientos en Europa, en el Medio Oriente. Bueno, la CELAC, uno de los elementos determinantes de su declaración es el consenso y el compromiso de todos nosotros para hacer de América Latina y el Caribe una zona de paz. Yo, cuando estaba como embajador en los Estados Unidos, con frecuencia le decía a mis interlocutores norteamericanos que la ventaja que tenía el petróleo venezolano es que no había que tener una flota ahí para proteger la seguridad del petróleo venezolano que iba a los Estados Unidos. Y que, bueno, en otras partes del mundo necesitaban tener una fuerza militar considerable que alguien paga para proteger eso. Era como un poco para decirle la situación de América Latina. Creo que hemos avanzado muchísimo en la resolución de los conflictos, en la ayuda, en la generación de confianza a nivel de la región. Tenemos todavía temas pendientes para el desarrollo de la confianza al interior de algunos de los países nuestros, y no solo los del ALBA, muchos otros países. Nuestro queridísimo Colombia es un país que ha vivido una situación bien difícil, ¿no? Y ustedes saben que en Colombia y Venezuela ocurre lo que ocurre en los hermanos siameses, que si usted tiene un dolor en un dedo, el otro tiene un dolor en un dedo de la mano, porque son dos países que están absolutamente conectados desde abajo. Otra de las organizaciones que se ha creado es UNASUR. Yo creo que los cambios en los países andinos han sido determinantes para el UNASUR. Yo adelanto una hipótesis, un planteamiento que han hecho otros, y es que parte de las dificultades para la integración suramericana eran los países andinos, porque los países andinos fueron los países que más asumieron el modelo neoliberal y siempre pusieron obstáculos a la integración suramericana. Y hoy en día vemos unos países andinos que han jugado un papel muy importante con sus peculiaridades en la integración suramericana. Entonces, eso es lo que yo veo con relación al ALBA y a los nuevos modelos de integración. Yo sé que es un planteamiento a veces difícil. Cuando uno viene de América Latina, quieren que uno hable de los asuntos de los países, ¿no? Y se pueden hablar, pero yo creo que no se puede dejar de ver esta visión global, porque es una realidad y porque es la expresión del nuevo tiempo. Y siempre se juega la idea de que nos aislemos unos a otros. Entonces se trata de aislar un gobierno, o porque es de derecha, o porque es de izquierda, o lo que sea. Y yo creo que ya esos niveles de que la política esté basada en separarnos, tratar de aislar a unos, no es así. Ese fue el caso, por ejemplo, de Venezuela durante mucho tiempo. Yo lo viví en los Estados Unidos hasta que la gente se dio cuenta, o empezó a darse cuenta, los sensatos, de que somos parte de América Latina, de que no somos un accidente. Luego, la situación de Petrocaribe. Yo no sé por qué en realidad nosotros habíamos tenido tanto recelo para hablar más abiertamente de Petrocaribe. Y uno, cuando llega en estas posiciones, uno empieza a decir, ¿será que hay alguna razón política para no hacerlo? Pero después que me puse a buscar, encontré que no había ninguna razón especial, ¿no? Yo quiero darle algunos datos de Petrocaribe. Petrocaribe es un acuerdo, una alianza
firmada entre países. Y empezó en el 2005, es decir, tiene 9 años. Así como el ALBA hoy está cumpliendo 10 años, en diciembre del 2014 cumple 10 años y esperemos que los embajadores del ALBA en España y Petrocaribe hagan un acto muy importante aquí. Empezó en el 2005. De 2005 hasta el 2013 se han entregado 260 millones de barriles de petróleo o productos. Eso ha significado una factura de 24.000 millones de dólares. Y de esos 24.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares han sido entregados en facturas a largo plazo que se dan en unas condiciones muy especiales. 25 años para pagar, los 2 primeros años son años muertos, no se paga ni interés ni capital, y el interés de esa deuda es de 2%. ¿Okay? Yo no creo que haya habido en los últimos años un modelo de cooperación con los países que tenga esas características. Cuando uno ve, y ahí están los datos, el crecimiento económico y el índice de desarrollo humano, para decir solamente 2, vemos que en los años de la crisis, es decir, en los que nos interesan a nosotros, desde 2004 hasta ahorita, las economías de todos los países del ALBA y Petrocaribe han crecido. Los tamaños de la economía al final son 25% mayores, en todos, en algunos mucho más. Y el índice de desarrollo humano no ha dejado de crecer. En el momento en donde precisamente el mundo ha estado sometido a gigantescas crisis del capitalismo, la crisis financiera, el subprime, todas las crisis que hemos vivido. ¿Cómo empezó esto de Petrocaribe? Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al gobierno en el 98, empezamos a trabajar para mejorar los precios. Nosotros hablábamos de precios justos. A mí me tocó en el ministerio firmar contratos, no contratos, sino uno tiene que firmar en el ministerio las regalías de barriles que nosotros vendíamos a $5 por barril en Venezuela. Eso llevó a que el país la corporación había que endeudarla para pagar dividendos. O sea, ¿qué compañía se endeuda para pagarle dividendos a sus accionistas? Como una locura, ¿no? Bueno, pero empezaron a subir los precios. Y empezaron todos los países de América Latina y del Caribe, sobre todo los más débiles, a llamar y a decir, bueno, está bien, muy bien que ustedes busquen unos precios justos para sus materias primas. Pero, ¿qué pasa con nosotros que estamos siendo directamente afectados y somos economías que tenemos ciertos problemas? Entonces, desde el primer momento se planteó que para nosotros era una decisión política, que tenía un alto contenido humano y de solidaridad, buscar un mecanismo que permitiera amortiguar el impacto que podrían significar niveles de precios en economías más pequeñas. Y esa fue una decisión. Por supuesto, ustedes se imaginarán que en el esquema neoliberal que nos planteaban, eso era imposible hacerlo, pues. Porque era como contradecir, bueno, el esquema, pues, ¿no? Ahí recuerdo, estoy viendo ahorita al embajador Morodo, que siempre me hacía un chiste o una cosa que me llamaba a mí la atención, que él decía que se hablaba mucho de los mercados, ¿no? Y él decía que por qué no vamos a visitar a ese señor mercado, que dónde está, que si uno le puede mandar una carta o puede conversar con él. Resulta que es una entidad que finalmente nadie como que controla, ¿no? Pero bueno, en todo caso eso no estaba dentro del esquema que en ese momento se quería decir. Y bueno, se planteó esa situación. Y se firmó el Acuerdo Energético de Caracas, que era una especie de preludio a lo que fue Petrocaribe. Y entonces, bueno, finalmente, en el 2005 creamos Petrocaribe. Y yo creo, y además, ¿qué ha ocurrido? Que era un esquema que no tenía condicionalidades y que en realidad al final los países lo usaban de acuerdo a sus necesidades y a sus particularidades. Y bueno, yo no
dicen esto es una cosa generosa. No, yo creo que es una decisión política. Y una decisión política que tiene un contenido humano, sí lo tiene. Pero una decisión política de que si estamos buscando un equilibrio, si estamos buscando un proceso de integración, pues todos tenemos que poner en ese modelo de integración lo que tengamos. Y Venezuela en particular tiene unas inmensas reservas energéticas. Además, buena parte de esos países ya eran clientes nuestros. Bueno, esa política incluso llevó, como ustedes saben, en el caso de los Estados Unidos, a aprobar un proyecto que ha tenido un gran impacto y era, nosotros vendemos desde Venezuela lo que llaman el combustible de calefacción a sectores de la costa este de los Estados Unidos. Combustible de calefacción normalmente está relacionado con sectores más empobrecidos. Y bueno, también la crisis generó un aumento de precios muy grande y se hizo un programa a través de una empresa que tenemos en los Estados Unidos, que tiene Venezuela en los Estados Unidos, para dar asistencia con combustible de calefacción a los sectores verdaderamente más pobres de la zona este de los Estados Unidos. Porque además la relación con los Estados Unidos no es solo la relación de poder, sino es una relación, incluso es un país en donde están viviendo 40 millones de latinoamericanos en este momento. Hay algunos latinos muy brillantes, pero también hay mucha clase trabajadora que está allá, pues. Bueno, así empezó Petrocaribe. Y indudablemente ha generado una nueva dinámica de integración completamente desconocida hasta este momento. Se tienen refinerías conjuntamente, ha habido proyectos de naturaleza social muy grandes, y esa factura que se financia debe permitir a los países en el corto plazo ajustar sus presupuestos, pero en el mediano plazo ayudar la situación social y generar actividad económica que permita el pago, la sostenibilidad del proyecto. Como ustedes entenderán, esos barriles de crudo que se ponen ahí, Venezuela, que es quien los está poniendo, no está esperando obtener de ellos el mejor precio del mercado internacional, pero que se sostenga el proyecto de esto. Eso ha llevado a la construcción de tanques de almacenamiento, terminales, tienen negocios en refinerías. Desde el punto de vista social, en algunos países ese dinero ha permitido casi financiar un 70-80% del gasto social de esos países, etc. Y ahora vamos a esta unión Alba Petrocaribe. Hemos avanzado mucho en lo social, hemos avanzado mucho en lo energético. Ahí hay unas nuevas fronteras, que son las fronteras del gas. El Caribe necesita gas y va a necesitar gas en el futuro. Por cierto, esto ha llevado también a un acercamiento muy importante en dos actores petroleros que estaban de espaldas, que eran Trinidad y Venezuela. Y hoy en día Trinidad y Venezuela han firmado la unificación de yacimientos que comparten de gas. Por primera vez en el hemisferio, en el continente americano, se logra una unificación de yacimientos en el mar entre Venezuela y Trinidad. Venezuela provee a través de Petrocaribe el 49-50% del mercado del Caribe, el otro 50%, hay una parte fundamental que viene de Trinidad, que es el otro actor energético importante, y una pequeña parte que viene de los Estados Unidos, etc. Esto de Petrocaribe nos ha llevado a nosotros a encontrarnos con situaciones muy particulares. Nosotros tenemos ahí un trabajo muy fuerte en Haití, que una de las cosas que yo he conversado en esta gira, incluso ayer a la Unión Europea, cuando conversábamos, le planteábamos, bueno, ¿por qué no colaboramos en el caso de Haití? Nosotros no queremos imponerle a Haití ni condiciones, ni decirle cómo tienen que hacer las cosas, porque creemos en el principio de la soberanía, pero sí creemos que podemos colaborar y tener esfuerzos conjuntos para un país en donde todavía hay mucho que hacer. Nosotros en América Latina no nos podemos nunca olvidar, y Venezuela en particular, de lo que significó Haití y Petión para la independencia de nuestros países. Entonces ahí hay un compromiso histórico. Pero lo que llama también la atención es que yo voy a Haití y yo me siento en una mesa a trabajar. Piensen ustedes con quién. Cuba, los Estados Unidos y Venezuela. Los tres sentados en una mesa atendiendo algunos problemas, porque somos de los países que más cooperamos en el caso del
Caribe. Ayer en la Unión Europea, en unas reuniones me decían con preocupación si Venezuela pensaba suspender, cambiar, eliminar el programa de Petrocaribe, porque consideran de que si eso fuera así sería un desastre para el Caribe y para algunos países de Centroamérica. Yo le dije, bueno, primero quédese tranquilo, no vamos a hacer nada de eso. Lo que hay es una nueva fase en donde tenemos que ir más hacia una integración transversal entre nosotros, que no es fácil, porque somos economías que estábamos diseñadas para relacionarnos con el norte, pero no mucho entre nosotros mismos. A veces nos ponían a competir por mercados internacionales a nosotros y no ir más bien a un proceso de complementación. Pero yo les decía, bueno, pero ese es el reto, el nuevo reto, ALBA Petrocaribe, pero no significa para nada que vayamos a tocar a Petrocaribe. Y les decía yo, pero bueno, qué interesante que ustedes consideren también que un esquema de cooperación, que yo les pido de verdad, no podemos olvidar que el crudo viene de Venezuela, pero esto tiene una vida que ya va más allá de Venezuela, porque esto es una cosa que la han asumido los países como algo propio de ellos. Entonces, qué bueno que la Unión Europea lo considere, porque entonces hablamos también de algunas cosas estratégicas. Y bueno, ustedes reconocen que hay cosas que están pasando allá, que tienen un papel muy importante para el equilibrio que hay en nuestros países, y bueno, que ustedes quieren conocerlo y compartirlo. Esta nueva fase, como le digo yo, es una fase de ALBA Petrocaribe. Hay 7 millones de kilómetros cuadrados, 130 millones de personas, 130 millones de personas y una gran potencialidad. Yo siempre decía aquí, y con esto concluyo, para abrirnos en las preguntas, a cualquier intervención que quieran, yo le decía a mis colegas en España, en el gobierno de España, quien, por cierto, en el breve tiempo que estuve aquí, me trataron muy bien y creo que logramos avanzar en muchas cosas. Yo les decía, bueno, el comercio entre España y Portugal es más grande que el comercio entre España y toda América Latina. El comercio, no la inversión. Y América Latina tiene un tamaño parecido, un poquito más grande que el de China. Es decir, ahí hay unas potencialidades muy grandes para un comercio más justo, más equilibrado, para transferencia de tecnología que en este país se ha desarrollado, para alguna inversión que se haga allá también. De hecho, como siempre ocurre, las sociedades son más rápidas de lo que uno piensa y hay mucha gente haciendo cosas. Yo quería entonces concluir de esta manera, agradeciendo a los organizadores esta gran oportunidad. Estuve bastantes veces sentado de ese lado y me doy cuenta pues de la importancia de este tipo de escenarios, y gracias por la oportunidad para de una manera franca, entre amigos, poder expresarles a ustedes, bueno, nuestra historia con esto del ALBA y Petrocaribe. Muchas gracias.